Estamos viviendo momentos complicados, difíciles. Ahora, además, la pandemia nos ha causado efectos y lo notamos en los cultos, disminuidos en cuanto a la asistencia. Ahora también llega el verano, tenemos hermanos y hermanas esparcidos ya por ahí de vacaciones, y así seguirá, porque los que ahora se van y vuelvan, después nos iremos otros. Y de todas maneras, hermanos, la vida con el Señor sigue. En verano el Evangelio no queda aparcado. En verano el Evangelio sigue vigente y nuestra vida de comunión con Dios tiene que seguir siendo fomentada. Es posible, porque el diablo sabe cómo trabajar. El hermano Alejandro ha estado recordándonos lo que el cántico significa y ciertas realidades. El enemigo tiene un arma muy eficaz. Piensa, bueno, la homosexualidad, el adulterio, verdad, la mentira, muchas cosas, pero un arma súper eficaz porque además es muy sutil y se llama desánimo. Se llama desánimo y se llama apatía. Apatía significa que uno se vuelve insensible, que no sufre ni padece, ¿verdad? Todo le da igual. Y cuando un cristiano se vuelve apático, pues entonces su vida espiritual desciende poderosamente. Entonces, tenemos que animarnos los unos a los otros. La palabra lo dice muy claramente, no dejando vuestra congregación, no dejando de congregaros. No es una obligación, es una necesidad. Necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Dice, no dejando de congregaros, antes bien exhortándoos los unos a los otros. Y lo hemos dicho muchas veces, la palabra exhortación no significa llamarle la atención a alguien por lo mal que lo está haciendo, significa animar los unos a los otros. Cuando venimos aquí nos animamos los unos a los otros, porque nos sentimos iglesia, porque nos sentimos cuerpo, porque nos sentimos parte de algo a lo que pertenecemos. Si tu iglesia, tú no sientes que es algo a la que perteneces, a la que estás ligado, a la que estás obligado en la manera como parte del cuerpo, pues entonces tu membresía es bastante floja. Entonces necesitamos congregarnos. Necesitamos no llenar los asientos, participar en el culto, adoramos a Dios. El otro día alguien me decía que a alguien le había comentado que en el culto se aburría. Es que el culto no es un entretenimiento. De todas maneras, si estamos en la adoración, si estamos en la presencia de Dios, yo no sé de nadie que en la presencia de Dios se aburra. La presencia de Dios nos anima. Y cuando estamos juntos, estamos adorando a Dios en comunión los unos con los otros y con Dios. Y es un momento cuando el Espíritu Santo obra en las vidas. A mí el culto, cuando no estoy, me falta. No es algo a lo que yo puedo ir o no ir. Y bueno, de vez en cuando no está mal de ir. No. Para mí el culto es una necesidad. Porque es una necesidad de estar con mis hermanos. Y es una necesidad de estar con Dios. En mi casa estoy con Dios, claro que sí. Pero Dios nos salvó y nos bautizó en una iglesia. Lo dice la Biblia. Lo hizo el Espíritu Santo. Que nos bautizó en el cuerpo de Cristo significa que nos sumergió en Él. Nosotros no somos electrones, ¿verdad? Como ahí en la nube electrónica que hablan los químicos, los físicos, que andan por ahí. No, nosotros formamos un cuerpo, estamos unidos. Bueno, eso es una
digamos, una palabrita previa antes de la predicación, pero la predicación también tiene que ver con esto. Y hemos de verlo con los ojos del beneficio también. Es decir, vivir en armonía con Dios, ¿te beneficia? Pregunto. Me gustaría un poquito más fuerte. Sí me beneficia. Claro que sí. ¿Ser salvo es un perjuicio o un beneficio? Gloria a Dios, es un beneficio. El que se está ahogando y le mandan un flotador, lo benefician. Yo voy a hablar hoy sobre un texto bíblico de los Evangelios para concluir este programa y para que tomen nota del título, que después me lo preguntan, le puedes poner como título una inversión segura. Cuando hablamos de inversión hablamos de beneficios. Yo he sido vendedor muchos años de mi vida y a mí me enseñaron una cosa, que cuando uno vende, no vende objetos, no vende cosas, vende beneficios. Porque cuando tú compras algo, no lo compras porque sea cuadrado, tenga una pantalla, se conecte, reciba programas, sino porque tú crees que ese aparatito te beneficia porque te entretiene. O cuando compras una freidora, tú no compras la freidora para ver el aceite hacer blu, 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 sino que la compras para que te fría las patatas y el pescado y comas algo rico y bueno. Entonces el Evangelio no es un producto de venta, pero es por el mismo nombre del Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, es algo que te beneficia. Y el cristianismo es una inversión para la eternidad. Invertimos para esta vida y para la otra. Cuando en el Evangelio de Juan en vez de hablar del reino de los cielos, no menciona esa palabra, habla de vida y habla de vida eterna. Y es lo mismo, el reino de los cielos es la vida eterna. Entonces el Evangelio nos aporta vida. Y la vida eterna, según el Evangelio de Juan, es ahora y después también. Ayer despedíamos a Carmelita. En esta vida concluyó su etapa, como la concluiremos todos un día. Pensemos en ello o no. Pero ella ahora está disfrutando de la segunda parte de la vida eterna, en la presencia de Dios y por la eternidad. Y nosotros tenemos que concebir nuestra vida no solo en función de los 30, 50, 90 años que vayamos a vivir aquí. Tenemos que plantear nuestra vida en función de la eternidad y de ahora también. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículos 52 al 59, no me he equivocado, no es 52, es del 32, no sé si te he equivocado, pero es del 32 al 39. Y dice así: no temas, manada pequeña. Solemos fijarnos mucho en los números, y los números son importantes para Dios y son importantes para nosotros. Pero todo empezó con unos cuantos hombres y mujeres, unos cuantos, un puñadito, y eso ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Y a veces yo me acuerdo, la tía de Alejandro, cuando éramos poquitos allá en San Juan, en la calle Castellón de la Plana,
que decía, ay, pastor, y se lamentaba mucho, qué poquitos somos, qué poquitos somos. Y yo le decía, hermana, no se desanime, no lo lamente, porque nosotros somos una iglesia grande que está empezando. Todo árbol grande empezó siendo una matita pequeña. Entonces, Jesús nos dice, no temáis. Y hoy día, cuando hay tanta incertidumbre, tanta inseguridad, inclusive en la iglesia, que a veces vemos las circunstancias y eso nos desanima. Uy, ¿qué está pasando? No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Le ha placido. No es por su complacencia solo, no nos lo merecemos, pero a Él le ha placido. Él quiere. Y dice, vender lo que poseéis y dar limosna. Y ahora, la palabra positiva, haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, que no merme, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, ni hay virus que lo contamine. Se lo añado yo, no está en el Evangelio, pero no sabían que había virus. Porque donde está vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. ¿Dónde vas a invertir hoy? ¿Dónde como cristiano estás invirtiendo? Porque sí, hay muchas cosas legítimas en la vida. Hay muchas cosas que no están mal. Hay muchas cosas en las cuales puedes invertir tu tiempo, tus energías, tus pensamientos, tu vida entera. Pero lo único que no fenece, que no merma, que nadie te puede quitar ni robar y que jamás te va a frustrar, es el reino de Dios. Por eso, estas palabras siguen, ¿verdad?, el contexto previo a estas palabras. El Señor está hablando de dos situaciones. Una, de aquellos que ponen su confianza en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales. Y está la parábola de ese rico, ¿verdad?, que pensaba en ampliar y ampliar y ampliar. Y el Señor le dice, pero no seas necio, porque hoy vienen a pedir tu alma y todo eso que has acumulado, ¿de quién va a ser? ¿Verdad? Y dice que así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En qué somos ricos nosotros? Igual somos pobres en todo. Pero hay una cosa en la que tenemos que pensar y ahí tenemos que buscar la riqueza, y es la riqueza en Dios. El otro caso es el opuesto. Uno, acumular dinero, acumular bienes, acumular beneficios materiales. El otro, el que se angustia por su carencia, porque no tiene o porque cree que no va a tener o que le va a faltar o le parece que todo es poco, y entonces se angustia. Y el Señor también le dice que no estén ansiosos. ¿Alguna vez te has sentido ansioso? Y cuando digo ansioso en este sentido, que te has sentido inseguro, que te has sentido que tu mundo se te hunde, que piensas que no llegas, que no puedes, que te falta de todo. El extremo opuesto del que cree que lo tiene todo y que le sobra y que tiene que acumular. Entonces, su angustia es perder lo que tiene, fíjate.
Y todo el día preocupado, no vaya a ser que lo estafen, no vaya a ser que le roben, no vaya a ser que venga una calamidad y se le hunda su economía. Esas son sus preocupaciones. Las del otro es todo lo contrario, que no llega, que no puede, que le falta, que está escaso. Y el Señor le dice, no estéis en ansiosa inquietud. Son ambas palabras buenas para los cristianos. Porque todas estas cosas las buscan la gente del mundo. Sí, eso es el negocio de ellos. Pero vuestro Padre sabe sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el antecedente, el contexto para las palabras que hemos estado leyendo de que nos hagamos bolsas que no envejezcan, que invirtamos en tesoros celestiales. Y a continuación viene la parábola del siervo vigilante y la del siervo infiel. Y las vamos a leer. Y dicen así: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Esta es una llamada a la vigilancia y a la preparación. Y a mí me recuerdan una situación del Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban llamados a salir de Egipto y estaban esperando una liberación, estaban esperando que algo ocurriera. Por boca de Moisés y de Aarón, el pueblo supo lo que tenía que hacer: sacrificar un cordero, comerse el cordero entero, poner la sangre en los dinteles de sus puertas, porque algo iba a pasar, el juicio de Dios iba a caer. Y esto es una profecía de lo que nos ha de acontecer también a nosotros. Nuestro Cordero es Cristo. Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Esperamos que caigan también los juicios de Dios sobre este mundo y que Cristo vuelva. Y como Dios le dijo a aquel pueblo, comed esto prácticamente de pie, ceñidos, preparados, para que cuando Moisés dé la voz, todo el pueblo salga. Aleluya. Y así aconteció. Por eso digo que estas palabras me recuerdan esa situación. El pueblo no sabía exactamente el momento, pero estaba preparado. Habían cubierto de sangre los dinteles, habían comido el cordero, estaban en la voluntad de Dios, estaban esperando la liberación de Dios, y esa liberación vino. Y así tenemos que estar nosotros. Así tenemos que estar nosotros. Un cristiano no puede estar como si nada, pendiente de todo menos de lo que tiene que estar pendiente. Y dice: sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Acaso estamos así nosotros? ¿Estamos esperando que el Señor vuelva? Llevamos 2000 años de espera. La iglesia primitiva pensó que el Señor venía en unas cuantas semanas o en unos meses. Por eso vendieron todo lo que tenían, porque ¿para qué lo querían? Y aliviaron por un tiempo las necesidades de los más necesitados. La Biblia nos lo muestra como un ejemplo de generosidad, como un ejemplo de solidaridad, pero no como un ejemplo práctico, ¿verdad? Porque esa iglesia quedó empobrecida, después tuvieron necesidad de ayuda. ¿Por qué? Porque el Señor tardó, pero la iglesia primitiva era una iglesia escatológica, esperaba la venida del Señor otra vez. Y eso se fue prolongando en el tiempo y pasaron 30 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años. Y la iglesia necesitó de avivamiento, necesitó hasta nuestros días. Y nosotros hoy nos hemos acostumbrado igual. Sí, decimos, esperamos la venida del Señor, pero por dentro pensamos que eso no va a acontecer, por lo menos en nuestro tiempo.
Yo creo que las señales son claras, no lo sabemos cuándo el Señor va a venir, pero que va a venir es cierto, porque Él lo prometió, la primera vez lo cumplió en su momento oportuno y la segunda vez también lo cumplirá. Este año nuestro lema es estar preparados. Esta pandemia cayó y nadie esperaba un acontecimiento como tal. Eso ha alterado todo, ha alterado la vida mundial, ha alterado la vida de nuestro país entre todos los demás países, ha alterado la vida de muchas familias, Nosotros hemos lamentado la pérdida de unos ancianos y de alguien más, pero muchas familias han lamentado la pérdida de unos cuantos miembros de sus familias por la pandemia. La pandemia ha alterado, sin esperarlo, sus vidas. ¿Qué otras cosas pueden venir? Puede venir de todo. Pero el tema no es lo que puede venir. El tema es si tú y yo estamos preparados para lo que venga. Si estamos preparados incluso para la venida del Señor. ¿Dónde estaremos? ¿Cómo estaremos? ¿En qué condiciones? ¿Estaremos preparados para irnos con Él? Sigue diciendo, ¿verdad? Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Y ahora hay dos bienaventuranzas. Esta es la primera: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Es decir, despiertos. ¿Cuántos cristianos dormidos hay en este momento? Y vuelvo a decir, el problema no es cuántos cristianos dormidos hay, el problema es si yo estoy dormido. Así te lo tienes que plantear. Si los demás duermen, vale, pero ¿y tú duermes? ¿Estás adormecido, atontado, ajeno un poco a lo que Dios está obrando? De cierto os digo, dice que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, eso es de madrugada, y si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Después hay otra bienaventuranza más. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Se ha mencionado hoy aquí también a ese enemigo de nuestras almas que pretende robárnoslo todo, robarnos la bendición, robarnos los beneficios del Evangelio. No dejes que te lo robe. No dejes que te robe la paz, no dejes que te robe el amor de Dios en tu corazón, no dejes que te robe la visión, no dejes que te robe, ¿verdad?, el sentir espiritual, no dejes que te robe el tiempo. Es un experto en robarnos el tiempo. Es un experto en robarnos el tiempo, porque nos crea tantas ocupaciones, tantas necesidades, tantos anhelos, tantas cosas en las que invertir nuestro tiempo, que perdemos la oportunidad de tener tiempo con Dios en la lectura de la Biblia, en la meditación, en la oración, en la comunión con los hermanos, en la comunión con Dios. Y si pierdes y tu tiempo lo ocupas todo o casi todo, o la mayoría de tu tiempo lo ocupas en otras cosas, ¿qué tiempos tienes para Dios? Y si tu tiempo con Dios es escaso, tu vida espiritual es escasa también. Tu vida espiritual es pobre. Tu vida espiritual es deficiente, y la mía. Por eso dice: vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis
a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es el lema de nuestro año, estar preparados. Pero el lema no es algo que se cuelga ahí de la tele y bueno, lo vamos viendo al principio del culto, qué bonito, el año que viene vendrá otro. Es algo para que nos haga meditar, para que nos haga recordar. Y yo le he pedido a los que predican que de vez en cuando se acuerden del lema y lo recuerden. Es un año para recordar que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo tiempos excepcionales, o no es excepcional lo que estamos viviendo. Esto viene cada 3, 4 años, es algo que hemos vivido así ya en nuestra vida. Yo tengo 70 años, ya 10 veces. No, señor, es algo que en 70 años he vivido una vez y nunca me lo había esperado. Sois más jóvenes, la mayoría, y es la primera vez que habéis vivido una experiencia así. Y todavía está por ver las que nos quedan. Las cosas no se van a poner fáciles. Las cosas van a seguir siendo difíciles y quizás más difíciles todavía. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos adormecidos? ¿Estamos espiritualmente atontados? ¿Estamos neutralizados por el enemigo que nos ha dejado en cristianos inútiles? Y viene la otra parábola. El Señor entonces Pedro dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Era para los apóstoles nada más? ¿Era para todos? ¿Era para aquel tiempo? ¿Es para nuestro tiempo? ¿Vale para ti? ¿Vale para mí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más poderosa, más potente que una espada de 2 filos, como si fuera un bisturí, que puede discernir nuestras entrañas. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo o que a tiempo les dé su ración? Y viene la tercera bienaventuranza, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué estarás haciendo tú y qué estaré haciendo yo el día que Cristo venga, si nos sorprende que venga en nuestro tiempo? Y podemos decir, bueno, lo más seguro es que el Señor venga más tarde y que no me sorprenda esa situación. Bueno, una cosa te va a sorprender, o quizás te llegue con aviso, la muerte. Irás tú a Él y no vendrá Él a ti, pero será lo mismo. ¿Qué te encontrará haciendo? ¿Qué estaremos haciendo el día que el Señor nos llame a su presencia? Bienaventurado aquel siervo, aquella sierva, al cual o a la cual, cuando su Señor venga, lo halle o la halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, es lo que algunos podemos estar pensando. ¿Quién sabe cuándo va a venir el Señor? En 2000 años no ha venido, pueden pasarse otros 2000 años. Mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y las criadas. Y no hace falta que golpees a nadie, porque uno dirá, no, yo no hago eso. Simplemente la indiferencia también hiere. La indiferencia, la falta de apego, la falta de amor cristiano, que se manifiesta de muchas cosas, como se manifiesta la ausencia, y es visible y palpable. Dice, y a comer y a beber, y a embriagarse, pues dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. No me voy a meter aquí en conflictos teológicos, ¿verdad?
acerca del tema, pero la Escritura es clara, aunque sea en figura. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y ahora la parte importante, dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto es una llamada, ¿verdad?, a la reflexión para que sepamos que más tarde, más temprano, nos tocará dar cuentas de nuestra vida cristiana. Damos gloria a Dios porque un día alguien nos predicó el Evangelio, porque conocimos a Cristo, somos felices, estamos contentos, cantamos y por ahí vamos diciendo somos cristianos y nos sentimos mejor que el resto. Pero el día que nos llamen a dar cuentas, ¿qué le diremos al Señor? Pues mira, Señor, yo viví una vida cristiana muy tranquila, en esa iglesia no me obligaban a nada porque me dijeron que yo era libre y que tenía que tomar mis propias decisiones y que no estaba el pastor detrás mía todos los días a ver si hacía bien, si hacía mal, ¿verdad? Ni me estaban disciplinando a cada rato, ¿verdad?, por lo poco que hacía, o porque no daba los diezmos, o porque no venía al culto, o porque no hacía esto, porque no hacía... Tenía una vida muy tranquilita y bueno, pues aquí estoy, y bueno, ¿y qué has hecho? Pues bueno, pues de vez en cuando iba al culto, una vez al mes leía la Biblia, oraba una vez al año, o bueno, también oraba para comer, etcétera, etcétera, y le podemos decir muchas cosas. Pero la palabra es muy clara, a quien se le dio mucho, se le pedirá más que al que se le dio menos. Y a cada uno se le pedirá conforme a lo que el Señor puso en sus manos. ¿Qué puso Dios en tus manos? Hemos hablado aquí muchas veces de la parábola de los talentos, de la parábola de las minas. Hace poco prediqué sobre ello, ¿verdad? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? A unos le ha puesto más y a otros les ha puesto menos. No porque Dios haga distinción de personas, sino porque, como dice la parábola, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y cuál es la capacidad? Pablo lo llama la medida de fe. Esa medida de fe es lo que Dios, el propósito de Dios en tu vida. Y Dios te ha llamado a cumplir un propósito. Ese propósito puede y debe expandirse, ampliarse, crecer, aumentar, según la ley que dice la palabra de que si fuiste fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Pero Dios no te va a poner nunca en lo mucho mientras no hayas sido fiel en lo poco, porque si en lo poco no has sido fiel, ¿cómo vas a hacer en lo mucho? En lo mucho implica más responsabilidad, implica mucho más atención, más dedicación, más de todo. Y si no eres capaz de dar en lo poco, ¿cómo vas a dar en lo mucho? A quien se le haya dado mucho, se le pedirá mucho. Y a quien se le haya dado menos, se le pedirá menos. Pero a todos se nos va a pedir que rindamos cuenta de nuestra mayordomía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero leer un texto en Proverbios. Son palabras de ánimo, porque al mencionar estas cosas, el propósito pastoral no es crear un sentido de culpabilidad en nadie, porque no es propiciando el sentido de culpa que avanzamos, pero sí propiciar una llamada de atención para que podamos rectificar lo que cada uno entiende que está siendo falto, que está escaso. Hemos hablado de beneficios, hemos hablado de inversión. Quien hace una inversión vigila su inversión, controla su inversión, sabe si está perdiendo, si está ganando. Si está perdiendo, reacciona. Si está ganando, fortalece, ¿verdad?, esas tendencias que le hacen aumentar el beneficio. Y nosotros, como nuestra vida cristiana, nosotros no nos guiamos por la ley de la condena,
sino por la ley de la potencia. ¿Qué ley de la potencia? La ley de la potencia del Espíritu Santo, del poder de Dios, porque lo que hacemos, lo hacemos por el poder de Dios, no por obligación, no por miedo al palo, no por miedo a la disciplina en la iglesia, no por miedo, ¿verdad?, a que nos aíslen, no por miedo a que nos critiquen, no por miedo a ninguna de esas cosas, sino lo que lo hacemos es porque en positivo el Espíritu Santo se mueve en nosotros y produce el querer, que es básico y fundamental para poder llegar a hacer algo. Y ese Espíritu Santo produce el querer en el corazón, porque si no quieres venir al culto no vas a venir. Si no quieres dar diezmo no los vas a dar. Si no quieres evangelizar no vas a evangelizar. Si no quieres reunirte con los hermanos porque te parece que todos son imperfectos, pues no vas a tener comunión con los hermanos. Necesitas el querer, y ese querer viene del Espíritu Santo. Viene de Dios. Nuestra naturaleza es reacia a todo eso. Yo no quiero dar diezmo. ¿Por qué? Porque considero que es una pérdida. Porque tengo que sacar una serie de dineros que me hacen falta o que yo quiero. Como yo no quiero dar los diezmos, pero el amor de Dios en mi corazón ha cambiado eso, ha cambiado mi corazón y ha puesto generosidad. Y doy diezmos no por ley, ni siquiera porque el pastor tiene que dar ejemplo, que por supuesto, sino porque Dios pone en mi corazón que tengo que hacerlo, porque si no su obra no avanza, y yo amo la obra de Dios. Yo amo la obra de Dios y me gusta que este lugar se llene y me gusta que no solamente este lugar, sino más lugares como Aracena y más todavía de Aracena. Me gusta y quiero y deseo que las almas que están ahí tristes, que están abandonadas, que están sufriendo, conozcan los beneficios del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que yo quiero, porque el Señor ha puesto en mi corazón ese querer. Y hago todo lo posible para que eso vaya adelante. Por eso el Señor pone el querer y a continuación te pone los medios, te pone la capacidad, te pone las fuerzas para hacer. Amén. Mira, en Proverbios capítulo 3 y versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ni en tus propias fuerzas, ni en tu propia sabiduría, ni en lo que tú dices que tú sabes y que tú crees y lo que piensas. Apóyate, ¿verdad?, en el Señor. Confía en Él. ¿Cómo se expresa Dios? Por su palabra, primeramente. Pero el Espíritu Santo también nos habla directamente al corazón. Y el Espíritu Santo también nos habla a veces por los consejos pastorales y de otros hermanos. Y a veces lo hace sin que la persona que nos dice lo que sea es consciente de que nos está dando una palabra que viene de Dios. Eso es una palabra de ciencia, puede ser, una palabra de sabiduría. Y no hace falta que nadie se levante aquí y diga Dios me ha dicho que diga o Dios dice, no. A veces esa palabra de ciencia y de sabiduría sucede sin que nadie se percate, sino la persona que la recibe y sabe que Dios le está hablando. Y que es una palabra de ciencia o es una palabra de sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Esto qué quiere decir? Reconoce al Señor en tus caminos. Pues mira, cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier cosa que estés haciendo, porque los caminos representan la vida. Piensa si el Señor te estaría acompañando a gusto en eso. Pero bueno, pues yo creo que el Señor no estaría aquí conmigo porque no es un sitio adecuado. Entonces no puedes reconocer al Señor en esa parte de tu camino. Esto que estoy haciendo, el Señor lo apoya, el Señor lo reconoce, el Señor me bendice.
o quizás no. Si no lo hace, o tú sabes que no lo puede hacer, entonces no puedes reconocer al Señor en tus caminos. Reconocer al Señor en nuestros caminos es saber que nuestro caminar, nuestro vivir, Él lo aprueba. Él lo apoya. Recordad que muchas veces el Señor permite, pero no aprueba. Permite, porque como muchas veces los padres, y también los que no, en otras circunstancias, permitimos a nuestros hijos que cometan el fallo, que se den el tropezón, para que aprendan, porque de otra manera se lo puede decir de muchas maneras y te va a decir que estás equivocado porque eres muy viejo, estás pasado de moda, lo que piensas es retrógrado, ¿verdad? Y que él sabe más, o ella. Y hasta que no se da el tropezón, y hasta que no sufre, ¿verdad?, del golpetazo, y dice, ¡ay!, no aprende. Entonces Dios muchas veces permite, pero no aprueba. No lo olvidéis. No, mira, lo estoy haciendo y no me pasa nada. Vale, Dios está permitiendo hasta que llegues a tope y que aprendas. Y la Biblia nos avisa, dice, no seáis como el burro, no seáis como estos, todavía ellos aprenden de alguna manera, pero tú sigues en lo mismo. Pues no. Y Él hará derechas tus veredas, enderezará tus pasos. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Perdón, porque nos hacemos nuestras ideas, decimos que lo que creemos está bien, y dice, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Esos son beneficios. Sanidad física, emocional, psicológica, espiritual. Sanidad global para tu vida y refrigerio, descanso, paz, armonía. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros estarán colmados con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y eso nos hace de nuevo regresar al primer texto con el que empezamos, de que invirtiéramos en bolsas que no envejecen, tesoros en los cielos, que nadie puede robarnos y que además no merman, no disminuyen. ¿Dónde estás invirtiendo hoy? ¿Dónde estoy yo invirtiendo hoy? Es nuestra reflexión y debemos de saber respondernos a nosotros mismos y saber responderle al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra que hemos leído y en la cual hemos meditado, hemos reflexionado. Pero necesitamos, Señor, darte una respuesta en nuestra vida, en nuestro camino diario. Es posible que tengamos que rectificar de dirección, es posible que tengamos que mejorar la vía de nuestro camino. Y lo que pedimos, Señor, es que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra y no nosotros. No sea una cuestión intelectual, un mero pensamiento, sino que sea una verdadera fuerza, esta ley de la potencia, que obra en nosotros los que hemos creído, los que te tenemos en el corazón, los que hemos tomado la decisión de seguir tus pasos, de seguirte a ti, los que hemos vivido esa experiencia de haber nacido de nuevo, de haber nacido de lo alto, lo cual transforma nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora pido a los músicos que pasen para que nos dirijan
en una alabanza que ya hemos cantado, pero que expresa perfectamente lo que aquí hemos estado hablando. Oramos para despedirnos sabiendo que nos salimos con un compromiso de parte de Dios que nos ha dado palabra a la cual tenemos que responder, y responder no solo aquí con una decisión, sino ahí fuera con un comportamiento y con un testimonio. Queremos ganar almas, el testimonio es lo que vale. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Pedimos también, Señor, por aquellos que no están hoy aquí presentes. Se ha orado por los enfermos, pero oramos por todos los que están en lugares distantes, por las vacaciones. Guárdalos, Señor, bendícelos. Y también aquellos a los que llegan nuestros mensajes, nuestros testimonios, por medio, Señor, de telemáticos, los que siguen las predicaciones por internet, bendice también sus vidas. Sabemos que hay personas que atienden a través de este medio y pedimos bendición para ellos también en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén.